leo del versículo, vamos a exponer Tito 1:6 hoy, pero vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Así que leemos Tito 1, 5 al 9, pero vamos a solamente estudiar el versículo 6. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si hay algo que podemos ver en las Escrituras claramente, es la importancia del liderazgo. Siempre, absolutamente siempre, el pueblo de Dios ha tenido líderes. No importa en qué testamento nos encontremos o en qué pacto, si el antiguo o el nuevo pacto. Siempre ha sido así. Aún vemos en Génesis capítulo 12, allí con el llamado Abraham, los patriarcas eran los líderes del pueblo de Israel. Luego tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a los jueces, después pasamos al tiempo de los reyes, y tenemos también en ese tiempo a los sacerdotes, a los profetas. Luego pasamos al Nuevo Testamento y tenemos a Jesús, tenemos a los apóstoles y hoy en día a los pastores. Siempre, absolutamente siempre, el pueblo de Dios ha tenido líderes. Hoy en día hay todo un movimiento que trata de decir que las iglesias no necesitan líderes, somos todos iguales, digamos, entonces nos juntamos, cada uno comparte, hace lo que quiere, pero no necesitamos líderes, porque somos todos iguales. Bueno, claro, en un sentido somos todos iguales, todos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, por su sacrificio, somos todos iguales en ese aspecto, pero la Biblia nos dice que tenemos distintos roles, y dentro de esos roles hay algunos que lideran al pueblo de Dios. No es que son los hijos favoritos de Dios, no es que son más importantes que otros, sino el punto es que es el rol que Dios les ha dado. Entonces, siempre la iglesia o el pueblo de Dios, aún en otras partes, en el antiguo pacto del pueblo de Israel, siempre ha tenido líderes. Y así como siempre ha tenido líderes, también vemos las características o las consecuencias de que estos líderes hayan vivido de manera santa o de manera impía. Por ejemplo, en Oseas, leemos en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, versículo 9, dice el profeta Oseas: y será el pueblo como el sacerdote. El sacerdote es un líder, ¿no? Será el pueblo como el sacerdote. O sea, si el sacerdote es impío, el pueblo va a ser impío. Y si el sacerdote es piadoso, el pueblo va a ser piadoso. Lo mismo dijo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y así ha pasado. El pueblo ha tenido líderes piadosos y ha vivido de manera que agrada al Señor. El pueblo ha tenido líderes impíos y ha despreciado la palabra de Dios. Así que no es casualidad que hoy en día no se tomen en cuenta los requisitos bíblicos y que las iglesias estén tan desviadas. No es casualidad. Hay una estrecha conexión entre no tener en cuenta los requisitos para colocar líderes en la iglesia y al mismo tiempo que las iglesias estén tan desviadas. Es lógico, completamente lógico, porque cuando se menosprecia la palabra de Dios, se deja de lado la palabra de Dios, cuando los líderes no viven conforme a la palabra de Dios, la iglesia se desvía. Así que lo que vamos a ver en estos textos, hoy vamos a comenzar y vamos a seguir estudiando los próximos domingos, son justamente los requisitos que tienen que tener los líderes, específicamente acá los pastores. Los requisitos que deben tener los pastores. Para encomendar pastores no podemos encomendar a cualquiera, porque es macanudo, porque es muy simpático, porque es muy
muy buen orador. No. Debe cumplir con los requisitos que las Escrituras nos mandan. Así que vamos a ver los requisitos que deben tener aquellos que desean ser pastores, pero particularmente, Pablo, si miramos el texto del versículo 6 al 9, divide los requisitos en 3 categorías: requisitos familiares, requisitos personales y requisitos ministeriales. Hoy solamente vamos a ver los requisitos familiares. Entonces, vamos a ver en esta mañana los requisitos familiares, vamos a enfocarnos solamente ahí, los requisitos familiares que deben tener todos aquellos que deseen ser pastores. Los requisitos familiares que deben tener aquellos que consideramos para el ministerio pastoral. Y el primer requisito que vemos es que, primer requisito familiar, es que la persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ser irreprensible en su matrimonio. Debe ser irreprensible en su matrimonio. Noten conmigo versículo 6, dice ahí: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora quiero, al estudiar este texto, y va a servir como introducción para los próximos, es que quiero dar una advertencia que solemos cometer cuando estudiamos textos como estos. Es que nosotros estamos estudiando hoy los requisitos para alguien que desea ser pastor. Entonces la actitud que nosotros tomamos es, bueno, me imagino acá que la mayoría no tiene un llamado al ministerio pastoral. Entonces la actitud que nosotros podemos tomar es, bueno, esto no es para mí, digamos, esto es para aquellos que quieren ser pastores. O podemos tomar una actitud todavía peor, la actitud de jueces. O sea, pensar que a nosotros se nos da este texto ahora para sentarnos en el estrado como jueces y pobre de aquellos que quieren ser pastores, pobrecitos. Y entonces empezar a juzgarlos, o sentarnos en una tribuna y empezar a gritarle cosas a los que están jugando, ¿no? Esa es la actitud que podemos tomar. Pero este texto no está acá para nosotros sentarnos como jueces de aquellos que tienen un llamado al ministerio pastoral. Porque los requisitos que vemos acá son los requisitos para todo creyente. O sea, no hay 2 categorías de santidad. La santidad para los pastores y la santidad para el resto de la congregación. No. Los requisitos, la santidad es igual para todas. El punto es que si una persona no tiene esos requisitos, queda totalmente excluido del ministerio pastoral. Pero los requisitos son para todos. Por ejemplo, si vos no sos un esposo piadoso, como debe ser un pastor, vas a tener problemas. Dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas es con su esposa, ¿no? Con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y noten lo que dice Pedro acá, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. O sea que si vos no tenés un buen matrimonio, si vos no sos un pastor piadoso, un esposo piadoso, Dios no va a escuchar tus oraciones. Wow. Qué fuerte, ¿no? Dios no va a escuchar tus oraciones. Tus oraciones van a tener estorbo. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Yo no quiero ser pastor, bueno, pero no importa. Si sos un adúltero, te estás poniendo bajo la disciplina de Dios. O aún peor, ¿no? Entonces, necesitamos entender que estos requisitos, a la hora de ir estudiándolos y a la hora de ver hoy particularmente los requisitos familiares, cuidado con pensar que esto no es para vos, sino que es para aquellos que quieren ser pastores. No, esto es para vos y esto es para mí. Lo mismo vemos, va a hablar Pablo de la crianza, y dice Pablo en Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, si vos no criás a tus hijos como Dios manda en su palabra, Dios te va a pedir cuenta. Como hizo con Adán. Adán, ¿qué has hecho? Dios no sabía Dios lo que había pasado con Adán y Eva. Sí, claro que lo sabía, por supuesto. ¿Y por qué llama a Adán primero? Porque es el responsable.
Entonces, el punto acá es que Dios te pedirá cuenta si vos cumplís o no con estos requisitos, familiares y los que veremos después. Por lo tanto, lo que debemos hacer a la hora de estudiar este texto, en primer lugar, es, antes de sacar la viga del ojo de mi hermano, es sacar la paja que hay en mi propio ojo. Antes de estar mirando, mirá, yo sé que tal persona tiene un llamado al misterio. Mirá, pero acá está fallando, acá está fallando. Antes de hacer eso tengo que mirarme a mí y clamar al Señor por gracia para que Él me ayude en primer lugar a mí a cumplir estos requisitos, por más que nunca vaya a ser pastor, no importa. Y en segundo lugar, por supuesto, debemos evaluar a aquellos que Dios está llamando al ministerio. Debemos, por supuesto, evaluar si esas personas que Dios llama o no llama al ministerio cumplen o no con los requisitos. Así que Pablo comienza acá mirando los requisitos, nombrando los requisitos familiares, y Pablo dice, noten ahí conmigo en el versículo 6, el que fue irreprensible. Hay un condicional acá que no se traduce, pero la idea es, si alguno es irreprensible. O sea, el punto de Pablo es, el condicional acá da la idea de que cuando cumple estos requisitos, puede ser pastor. No tenemos que estar agregando ahí una lista a veces hacemos eso, una lista de 1000 requisitos. No, acá están los requisitos. Si cumple, puede ser pastor. Gordon Fee dice en su comentario que quizás tendríamos que traducir esto como en forma de pregunta. Estamos considerando a alguien dice, yo tengo un llamado al misterio. ¿Es irreprensible? ¿Es María una sola mujer? ¿Tiene a sus hijos en sujeción? Etcétera. Así que Pablo comienza hablando de la irreprensibilidad de aquellos que quieren ser pastores. Y la palabra ahí, irreprensible, quiere decir de conducta intachable. Ahora, por supuesto, cuando Pablo dice acá irreprensible, no estamos hablando de alguien que no peca, ¿no? Si hablamos de alguien que no peca, iría en contra de toda la teología del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Si sería alguien que no peca, solo Jesucristo podría ser pastor y nadie más. Sino que el punto es que tenga una conducta intachable, que sea una persona con un testimonio correcto. Y es importante entender esto porque yo me imagino que todos ustedes entenderán acá que la palabra irreprensible no quiere decir que nunca peque. Me imagino que todos estarán de acuerdo con eso. Pero a veces en la práctica, o sea, nosotros entendemos que un pastor va a pecar en la teoría, ¿no? Pero a veces en la práctica nos alarmamos cuando un pastor peca. Nos alarmamos porque tenemos este concepto de irreprensibilidad como si el pastor fuese alguien que jamás peca. No, el pastor peca, el pastor es un creyente que necesita el Evangelio, que necesita 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pastor, o los pastores, ¿no? Son personas que están en proceso, y como están en proceso, por supuesto, no están glorificados. Así que Pablo nos está hablando de alguien acá con una conducta intachable, con un buen testimonio. El punto de Pablo acá es, no hay alguien irreprensible, es alguien que no tiene manchas en su vida que lo descalifiquen. Por ejemplo, alguien irreprensible no es alguien que vos le decís, si tal persona es el pastor de mi iglesia, sí, mirá, yo lo conozco, a él lo echaron de mi trabajo porque robaba plata. No es irreprensible. Yo lo conozco, sí, yo conozco a tu pastor. Lo denunciaron por violencia familiar. Sí, vive en mi barrio. Cada 2 por 3 está el patrullero en la puerta de la casa porque le golpea a su esposa. Yo lo conozco en el barrio. En el barrio se pelea con todo el mundo. No estaciones acá, no, estaciona enfrente, porque esa es la casa del pastor acá a la vuelta que te pincha las ruedas si le estacionas en la casa. Claro, eso no es irreprensible. No es irreprensible. O sea, cuando hablamos de irreprensibilidad no estamos hablando de decir, yo una vez lo vi que discutió con su esposa. Bueno, sí, obvio, claro que sí. Yo una vez lo vi enojado con sus hijos. Sí, claro, por supuesto que sí. Claro. Yo una vez lo vi que se quejó. La Biblia dice que no hay que quejarse. Yo una vez lo vi quejarse. Bueno, obvio, claro que sí. Porque irreprensibilidad no es perfección, sino irreprensibilidad quiere decir que es un creyente maduro. Eso es irreprensibilidad. Un creyente maduro. Alguien en proceso de santificación, pero maduro. El pastor no es un extraterrestre que se va de acá y está levitando
hasta el domingo que viene junto con todos sus hijos que levitan con él y su esposa. No es un extraterrestre, es un creyente en proceso de santificación, pero es un creyente maduro, un creyente con un carácter íntegro, que aunque no es el esposo perfecto, porque no es Jesucristo, su matrimonio es un ejemplo. Aunque no es un padre perfecto, porque no es Jesucristo, es un padre que es un ejemplo para todos nosotros. Así que es un creyente maduro. Cuando dice irreprensible quiere decir maduro. Que no se lo puede acusar. Ahora, el punto de que no se lo puede acusar no es que nadie lo va a acusar, porque lo van a acusar de muchas cosas, sabemos. Pero el punto es que ninguna acusación es probable. Todas las críticas, todas las manchas que se le pueden tirar encima no son comprobables. Y Pablo no nos deja acá al azar qué es la irreprensibilidad. Todo lo que sigue ahora define qué es irreprensible. Porque si Pablo dijese que aquellos que consideramos para el misterio deben ser irreprensibles y no dijese nada más, podríamos empezar como a agregar un montón de cosas. Pero acá dice que es irreprensible. Y dice claramente, una persona irreprensible es una persona que es marido de una sola mujer. Eso es una persona irreprensible. Marido de una sola mujer. Ahora, esta expresión marido de una sola mujer ha traído varias posturas a lo largo de la historia. ¿Qué significa marido de una sola mujer? Algunos han llegado a decir que marido de una sola mujer quiere decir que el pastor sí o sí debe estar casado. Porque dice, marido, para vos ser marido de una sola mujer, tiene que estar casado, ¿no? Bueno, pero si aplicamos esa literalidad, entonces tendríamos que decir que todo pastor debe tener más de un hijo. Porque dice que tenga hijos, en plural, creyentes. Por supuesto, no está diciendo que el pastor tiene que estar casado, sí o sí. Un pastor puede ser soltero. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, habla a favor de la soltería. Ser soltero no te hace un cristiano de segunda categoría. Incluso Pablo era soltero. Y ninguno de acá nos atreveríamos a decir que Pablo era un cristiano de segunda categoría, ¿no? Me imagino. Bernabé probablemente era soltero. Y ninguno de acá se animaría a decir que Bernabé era un cristiano de segunda categoría. No. Ser soltero no tiene nada de malo, no tiene nada de pecaminoso. Dios llama a ciertas personas a la soltería. Pero el punto es que lo más normal es que el pastor esté casado. Es lo mismo que un pastor puede estar casado y no tener hijos. Sí, claro que sí. Pero lo más normal, lo más evidente, es que tenga hijos. Entonces, cuando Pablo dice marido de una sola mujer, no está diciendo que sí o sí tiene que estar casado. No, puede ser soltero. Otras personas dicen que usan esta frase de marido de una sola mujer para decir que si una persona es viuda, o viudo en este caso, ¿no? El pastor, es viudo, no se puede volver a casar. Porque si vos tuviste una esposa, tu esposa falleció y ahora te volvés a casar, entonces ya tuviste dos mujeres, dos esposas, digamos, ¿no? Pero no está diciendo eso. La Biblia nos dice, de la misma manera que la Biblia nos dice que no hay nada de malo con la soltería, también la Biblia nos dice que no hay nada de malo con que cuando un cónyuge fallece, el otro cónyuge se vuelve a casar. No tiene nada de malo. Dice en Romanos, Pablo hablando de esto en Romanos 7:2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, si una persona se vuelve a casar porque su esposa falleció, está bien, no tiene nada de malo, no hay problema. Así que Pablo no puede estar hablando acá ni de la soltería, ni de una persona que se vuelve a casar porque es viudo. Otros entienden esto como evitar la poligamia, o sea que esto quiere decir que, vamos a decir, marido de una sola mujer sería que el pastor no pueda tener varias esposas, como sucedía en el Antiguo Testamento. Pero, aunque lo incluye la poligamia, sería raro que Pablo esté hablando de esto, porque en 1 Timoteo 5:9, Pablo usa la misma frase, pero al revés. Dice en 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Esposa de un solo marido. La frase esposa de un solo marido es la misma que marido de una sola mujer, la misma, pero al revés, digamos, ¿no? Y sabemos que la poliandría no era lo que se practicaba.
Así que cuando Pablo dice acá marido y una sola mujer, está hablando de una persona que es fiel y comprometido con su esposa. Fiel y comprometido con su esposa. Es un hombre que ama a su esposa, que está comprometido con cumplir el pacto matrimonial, de intimidad, de relación, de compañerismo, solamente con su esposa. Sabemos que el contexto romano, igual que el nuestro, es un contexto sumamente inmoral. Por lo tanto, es lógico que Pablo esté diciendo acá que una persona, un pastor, debe ser alguien íntegro en su matrimonio. Dice un autor, un hombre que habiendo contraído un matrimonio monógamo es fiel a sus votos matrimoniales, excluyendo por igual la poligamia, el concubinato y la promiscuidad. Una persona en concubinato no puede ser pastor. No puede ser pastor. Una persona que está viviendo en concubinato no es marido de una sola mujer, no está casado. Una persona promiscua que está con varias mujeres está excluido. Ahora, pensemos por un momento. ¿Por qué es tan importante este requisito? Es tan importante que si cuando nosotros miramos las listas de 1 Timoteo y de Tito, que son muy similares, difieren en algunas cosas, pero ambas listas comienzan con marido y una sola mujer. Ambas listas. Si alguno desea obispado, dice 1 Timoteo 3, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido y una sola mujer. Ambas listas comienzan exactamente de la misma manera. ¿Por qué es tan importante que un pastor sea marido de una sola mujer? ¿Por qué este requisito? Bueno, en primer lugar, por el contexto en el cual vivían ellos, vivimos nosotros. Sabemos que Roma era un imperio muy promiscuo, muy inmoral. Tal es así que Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:3, una iglesia piadosa, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando uno lee la carta de Tesalónica dice, pero ¿dónde está el problema de fornicación acá? No lo veo. Es que no había problema de fornicación, pero la sociedad era muy inmoral. Pero además de por el contexto, es por lo que este pecado produce. Cuando vos agarrás las listas de pecado, o sea, la Biblia tiene varias listas de pecado. Por ejemplo, estudiamos en Gálatas, ¿no? Las obras de la carne son, y da una lista, hay inmoralidad. Cuando agarrás la lista de Efesios, de pecados, en Efesios 4, hay inmoralidad. Cuando agarrás Romanos capítulo 1, la lista de pecados, hay inmoralidad. Apocalipsis 21:7, hay inmoralidad. Siempre que agarras una lista de pecados, está la inmoralidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inmoralidad es lo que más suele desviar al pueblo de Dios. El pecado de inmoralidad es lo que más suele desviar al pueblo de Dios. Leemos esto, por ejemplo, en Números, capítulo 25, versículo 1. Dice Números 25:1, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y noten la consecuencia. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Noten las consecuencias. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué trajo la inmoralidad? Idolatría. ¿Qué trajo la inmoralidad? Idolatría. ¿Qué trajo la inmoralidad? Desvío del pacto de Dios. Dice la Biblia respecto al hombre más sabio de la tierra, sacando al Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? El hombre más sabio de la tierra, Salomón. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, noten la consecuencia, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estos pues se juntó Salomón con amor. El pecado de inmoralidad es lo que más suele desviar a una persona de la palabra de Dios. Lo vemos en personas solteras que se ponen de novio con un creyente, con un no creyente. Y no, pero él es bueno o ella es buena, me deja venir a la iglesia, no pasa nada, está todo bien. Si esa relación no se termina, ¿qué suele pasar? En la mayoría de los casos.
el creyente se aparta. El creyente termina menguando en su fidelidad al Señor. Por supuesto, si es un creyente, Dios va a obrar, ¿no? En su corazón. Pero termina apartado, endurecido. El pecado de inmoralidad te insensibiliza a un punto que no lo podemos entender. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un pastor que no es íntegro en su pureza, lo que va a terminar haciendo es, en vez de acomodar su vida a la palabra de Dios, va a acomodar la palabra de Dios a su propia vida. Entonces lo que va a hacer un pastor que es inmoral es empezar a bajar los estándares de la palabra de Dios. Y creo que esto, por supuesto, se aplica de manera directa a todos nosotros. Tenemos que tener cuidado con la inmoralidad. Cada vez se da más frecuente hoy en día que personas que están mirando cosas inmorales, no están practicando la inmoralidad de manera física, pero están mirando cosas inmorales, los terminan echando de sus trabajos porque no son eficientes. Terminan abandonando un montón de cosas. Si están casados, si llegan a estar casados, su matrimonio es un desastre. Quizás la esposa ni sabe lo que hace el esposo, pero aún así afecta su carácter. La inmoralidad te afecta de una manera que ni te lo imaginás, ni lo podés pensar. Podrías pensar que Salomón termine postrado ante ídolos. Es un disparate, es una locura. El hombre más sabio de la tierra, que escribió Proverbios. ¿Cómo este hombre, que se le apareció Dios, puede terminar ante ídolos? No puede ser. Lo lees, no lo entendés. Hasta el día de hoy, ¿no? No lo entendés. Porque no nos podemos imaginar el poder que tiene la inmoralidad en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Por lo tanto, una persona que consideramos para el ministerio pastoral, tienes una persona íntegra. Miramos su matrimonio y decimos, este hombre es fiel a su esposa, no está coqueteando ahí con otras mujeres en el trabajo, no está haciéndose el galán con las mujeres en el barrio o en la iglesia. No, este hombre es íntegro en su matrimonio. Ama a su esposa, cumple con su... De vuelta, y cuando me encanta esto de cumplir con los votos matrimoniales, porque no estamos hablando solamente acá que no cometa adulterio. Cuidado. No estamos hablando solamente que no cometa adulterio, lo cual lo incluye, por supuesto, claro que sí. Pero va más allá de no cometer adulterio. Es fiel a sus votos matrimoniales. Te comprometes a amar a esta mujer en la salud, en la enfermedad, en la pobreza. Te prometes a amarla como Cristo a la iglesia, a pastorearla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que leemos en los votos matrimoniales, ¿no? Hemos tenido acá una boda presente, la de Gama y Flavia acá, ¿no? Y ustedes han escuchado el pacto matrimonial. Entonces es fiel en cumplir su pacto, no solamente no adulterar. No podemos reducir un buen matrimonio, a veces hacemos eso. Pensamos que un buen matrimonio es un matrimonio solamente que no cometió adulterio. No, es más que, o sea, eso es lo mínimo, digamos. Eso es de donde arrancamos. Pero es mucho más que eso. Por lo tanto, acá cuando estamos pensando en un buen matrimonio, marido a la mujer, es un hombre íntegro, pastorea a su esposa. Es un hombre fiel, la ama, la trata con ternura como a vaso más frágil. La lleva a Cristo, la ayuda a crecer a la semejanza de Cristo. La purifica con la palabra. Lo vemos. Es el líder de su hogar, pero no es el líder que golpea la mesa y dice, acá ya hace lo que yo digo. No. Es un hombre que está ahí ayudándola con sus pecados, pastoreándola. Si no puede pastorear a su esposa, ¿cómo lo va a hacer con la congregación? Así que vemos que este hombre, las personas, vemos los requisitos familiares, ¿no? Dijimos que una persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ser, en primer lugar, irreprensible en su matrimonio. En segundo lugar, y se cae de maduro, debe ser irreprensible en su crianza. Debe ser irreprensible en su matrimonio, pero no solamente en su matrimonio, sino ahora miramos a los hijos. Noten conmigo, por favor, ahí el texto dice, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, esto ha traído tinta para gastar.
porque surge la pregunta, ¿qué quiere decir creyentes? La palabra creyentes ahí es pistos, es un adjetivo, que no necesariamente se tendría que traducir creyentes, también se podría traducir como fieles. O sea, el punto acá es, ¿son hijos creyentes o son hijos fieles? Y cuando miramos cómo se usa esta palabra, pistos, vemos que se usa de las dos maneras. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2 dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres pistos. Pero ahí no son hombres creyentes, son hombres fieles. Claro, son creyentes, ya sé, pero no está diciendo solo que sean creyentes, que sean fieles. Esto encarga a hombres fieles. Entonces la palabra pistos se traduce como fieles, porque es lo que significa en ese texto. Pero cuando vamos a 1 Timoteo 6:2, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Los que tengan amos, pistos, pero creyentes o fieles. Bueno, ahí claramente creyentes, porque dice, no los tengas en menos por ser hermanos. Entonces se traduce como que, está bien escrito ahí como creyentes. O sea que la palabra pistos puede ser creyentes o puede ser fieles. Entonces la pregunta es, ¿los hijos de un pastor deben ser convertidos o deben ser fieles? Bueno, algunos estudiosos muy respetados, como MacArthur, al cual admiramos, su misterio, su predicación, él entiende que esto habla de creyentes convertidos. Pero entendemos que no está hablando de creyentes convertidos. Aunque amamos, estimamos al pastor MacArthur, no estamos de acuerdo en este punto. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros interpretamos esta palabra como creyentes, o sea, como convertidos, que los hijos tienen que ser convertidos, bueno, surgen varias preguntas. La primera pregunta obvia es, todo esto trata el carácter, ¿no? El carácter del pastor. ¿De qué manera la conversión de mi hijo habla de mi carácter? O sea, la conversión de mi hijo no es un mérito a mi piedad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vos podés ser el pastor más piadoso del mundo o la persona más piadosa del mundo y que tus hijos no sean creyentes. Porque la salvación de tus hijos no es un mérito de tu piedad. Dios no mira en el cielo a ver quiénes son los padres piadosos, a ellos les voy a regalar hijos creyentes. No hay ninguna promesa que a vos te asegure que porque vos seas piadoso, tus hijos van a ser creyentes. Ahora, ¿es lo que Dios suele usar para que tus hijos se conviertan? Sí, es verdad, es lo más normal, digamos. Suele pasar que personas que instruyan a sus hijos de niños, muchas veces Dios en su gracia los salva. Es un patrón que vemos, pero no es una promesa. Entonces, si no es una promesa, si ser piadoso no me asegura que mis hijos sean creyentes, ¿de qué manera la salvación de mis hijos habla de mi piedad? Nosotros a veces, y pienso acá, tenemos que, como una aplicación, tenemos que tener cuidado. A veces tenemos demasiada esperanza de que si nosotros somos piadosos, nuestros hijos van a ser salvos. ¿Cómo mi hijo no va a ser salvo? Si yo hago homeschooling, crío a mi hijo en mi casa. ¿Cómo mi hijo no va a ser creyente? ¿Y dónde la Biblia dice que si vos haces homeschool, tu hijo va a ser creyente? Si hago el devocional familiar todas las semanas, ¿cómo mi hijo no va a ser creyente? ¿Y dónde te dice la Biblia que si haces el devocional familiar todas las semanas o todos los días, tu hijo va a ser creyente? Tenemos que tener cuidado. Dios no nos garantiza que si somos piadosos, nuestros hijos van a ser salvos. De ninguna manera. Tenemos que tener cuidado con pensar, mirá, los hijos de tal persona no son creyentes. Sí, seguro porque este es medio impío. No necesariamente. La salvación es un acto sobrenatural de Dios. Creemos en la soberanía de Dios en la salvación, pero cuando se trata de nuestros hijos, pensamos que es por nuestros méritos. No. En segundo lugar, si fuesen hijos creyentes, salvos, ¿no? Convertidos, debería haber más aclaraciones. ¿A partir de qué edad? ¿A los 5 años? Si a los 5 años se convierte, no puede ser pastor. ¿O de los 10 años? ¿O de los 15 años? O sea, ¿a partir de qué edad tiene que ser creyente? O sea, faltaría un montón de aclaraciones. Además, ¿cómo esto concuerda con 1 Timoteo? En 1 Timoteo no dice que tienen que ser creyentes. ¿Y por qué acá sí? Bueno, uno de los argumentos, y es el que usa el pastor MacArthur, él dice que en 1 Timoteo
está hablando de hijos pequeños, por eso dice que estén en sujeción. Y acá está hablando de hijos adultos, porque habla de disolución y rebeldía. Pero eso está impuesto en el texto. La palabra hijos en 1 Timoteo y en Tito es la misma. No vemos nada que sugiera que en Tito son hijos niños, digamos así, y acá son adultos. Bueno, acá claramente son adultos por disolución y rebeldía, pero no necesariamente en Tito son, en 1 Timoteo no necesariamente son hijos niños, digamos. Dice un escritor, Alexander Strauch, quienes interpretan este requisito como que un anciano debe tener hijos creyentes, cristianos, digamos, convertidos, pone una carga imposible sobre un padre. Ni siquiera, dice este autor, ni siquiera los mejores padres cristianos pueden tener la garantía de que sus hijos serán creyentes. La salvación es un acto sobrenatural de Dios. Dios, no los buenos padres, aunque aclara, aunque con toda seguridad son usados por Dios, pero Dios, no los buenos padres, es quien en definitiva trae salvación a las personas. Por lo tanto, ese es lo más, así lo veo yo, bueno, no solamente yo, no, otros también. Para mí lo más coherente con el contexto, que está hablando acá de hijos fieles. Y además, notamos esto que está hablando de que tienen que ser fieles y no creyentes, por la aclaración, noten, dice, que no estén acusados, hijos, dice acá en nuestro texto, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, y ahora define qué es creyente, o sea, que tenga hijos pistos, perdonen, pero para no confundirlos, que tenga hijos pistos. ¿Y qué es pistos? Que no estén acusados de disolución y rebeldía. Ahora, el problema es que un creyente no puede estar acusado de disolución y rebeldía. Es como decirles, es como expresarlo de esta manera, que tenga hijos creyentes, o sea, convertidos, ¿no? Supongamos que sean convertidos. Que sean hijos convertidos, que no sean drogadictos, adúlteros, borrachos, pero no sé, si son convertidos no van a ser drogadictos ni borrachos, o sea, si fuesen convertidos tendría que decir que sean hijos creyentes que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahí está bien, creyentes. Pero no va a decir que sean hijos creyentes y no drogadictos, ni adúlteros, ni idólatras, ni estafadores. Y hoy, si son creyentes, obviamente, esperamos que no sea nada de eso. Por lo tanto, lo más normal es entender como que tenga hijos fieles. Y la fidelidad de sus hijos habla del carácter del padre. La fidelidad de los hijos habla del carácter del padre. Hijos fieles es hijos respetuosos, hijos que se someten a la autoridad de sus padres. Como lo vemos en 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, es lo mismo que fieles, a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El punto es que esta persona tiene hijos que se someten a su autoridad. Si este hombre no puede ponerle límite a sus hijos, ¿cómo lo va a hacer con la iglesia? Si sus propios hijos no se someten a él, ¿por qué esperamos que la iglesia lo haga? Ahora, cuando hablamos de hijos fieles acá en el texto, debemos tener cuidado de no cometer el mismo error que con la palabra irreprensibles. Hijos fieles no está hablando de hijos perfectos. Se le hace mucho daño a la iglesia, a los pastores sobre todo, cuando pensamos que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. O sea, nunca el hijo del pastor no se puede portar mal, nunca el hijo de los pastores puede hacer un berrinche, nunca puede desobedecer a los pastores. La famosa frase, mirá, el hijo del pastor. Son dañinas. Como un pastor me dijo una vez, son hijos de Adán. Son hijos de Adán, no son hijos del pastor. Son hijos de Adán primero. ¿Vos sos un creyente? Sí, soy un creyente. ¿Y vos como creyente desobedeces a Dios? Sí, desobedezco a Dios. Y si vos como creyente desobedeces a Dios, ¿por qué esperás que el hijo de los pastores, los hijos del pastor, obedezcan de manera perfecta? Si vos no lo haces. Y quizás ellos ni siquiera son creyentes. Por supuesto que sí, van a tener momentos de rebeldía, pero el punto es que el punto no es si su hijo hace o no un berrinche. El punto es qué hacen los padres cuando su hijo hace un berrinche. Ahí está el punto. No que haga un berrinche. Todos nuestros hijos hacen berrinches, ¿no?
Estamos de acuerdo en eso. Nosotros hacemos berrinches con Dios. Lo que pasa es que los disimulamos más, porque somos adultos. Pero nosotros hacemos berrinches con Dios, claro que sí. El punto es qué hace el Padre frente a eso. ¿Hace algo o no hace nada? Porque eso sí va a hablar de su carácter. Y vemos un ejemplo de esto, muy claramente, de un padre que no pone límite a sus hijos. En 1 Samuel, muy conocido, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, se nos habla de Elí. Y nos cuenta ahí el escritor de Samuel, dice, pero Elí, que era un sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Noten lo que hacían sus hijos. Y cómo dormían, noten lo que hacían estos hombres, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres dormían con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora, miren el pecado, impresionante, ¿no? Es como decir un pastor que está ahí con todas las mujeres de la iglesia, una cosa así sería. Y noten lo que hace Elí, una cosa aberrante, una cosa que solo escucharlo ni lo queremos escuchar. Noten lo que hace Elí. Y les dijo, Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, vuestros malos procederes. De todo este pueblo, era algo pero que se conocía por todos lados. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. O sea, este hombre, imagínense de vuelta, es como un pastor que está ahí con todas las mujeres de la iglesia y alguien le diga, no, hermano, no, eso está mal. Estas personas estaban durmiendo con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo y este hombre le dice, hijitos, ¿qué es lo que oigo? Tendría que decirlo, agarren según la ley, ¿sabes qué tiene que haber dicho según la ley? Agarren a estas personas, llévenlas a la puerta de la ciudad, apedréenlos. Tienen que morir apedreados. Según la ley debían morir apedreados. Pero no hace nada. Lo mismo pasa con David. Leemos en 2 Samuel capítulo 13 que Amnón, uno de los hijos el hijo mayor de David, abusa de su hermana Tamar. De vuelta, una cosa, pero ni nos podemos imaginar. Leemos esto, a veces nos parece que no puede ser, ¿no? Y noten lo que dice la Biblia que hace David con esto. Luego de que Amnón abusa de su media hermana. 2 Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué? ¿Tu hijo acaba de abusar de su hermana? Todo lo que decís se enojó mucho. Este hombre debía morir. David tendría que haber dicho, agarren a este hombre, sácanlo a la puerta de la ciudad, apedréenlo. Absalón luego mata a Amnón. ¿Qué hace David? Nada. Esos son ejemplos de personas que no ponen límites a sus hijos. Padres que no ponen límites a sus hijos, la consecuencia, hijos sumamente impíos. Y lo podemos ver hoy en día. Padres que bailan al ritmo de sus hijos. Hijos que gobiernan el hogar. Los padres van bailando alrededor de sus hijos, de todo lo que tienen que hacer sus hijos. Los hijos gobiernan el hogar. Eso sí habla de tu carácter. ¿Podés? Hermano, nos juntamos a tal lado. ¿Querés venir? No puedo porque estoy con mi hijo. Tráelo igual. No, es que no se porta bien. Bueno, eso habla de tu carácter. Eso habla de tu carácter. Por supuesto, si tiene un año, a veces pasa que, está caminando por todos lados, que se lo vas a atar a un poste. No, obviamente que no. Pero estamos hablando acá de hijos que no... sabemos, todos me imagino lo hemos visto. Que no los podés controlar. Se suben a la mesa, al ventilador, y los padres no pueden hacer nada. No puedo ir con mi hijo. ¿Acá no hay cuidado de niños? No, entonces no vengo. ¿Por qué hago con mi hijo en la reunión? Bueno, nada, le decís que se siente. Y si no lo hace, tendrás que disciplinarlo. Y irás creciendo. Pero el punto es cuando no le ponemos límites. Y eso trae consecuencias, por supuesto. Dice acá que no estén acusados de disolución. La palabra ahí, disolución, no habla de un berrinche. Y a veces tenemos que entender esto. Perdón, voy a comer otro caramelo para mi garganta.
cuando habla acá de disolución, no está hablando de un berrinche. La palabra disolución acá, no estén acusados, no tengan texto, ¿no? De disolución y rebeldía. La palabra disolución está hablando de pecados desenfrenados. Por ejemplo, esta palabra se usa en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, el pecado de disolución está en contexto con la borrachera. ¿Y qué pecados trae la borrachera? Bueno, no solamente que le hablas mal a alguien. La borrachera trae pecados. Lo vemos, ¿no? Las personas que van a los boliches y vemos las cosas que pasan en los boliches. Asesinatos, abusos, consumo de drogas, cosas que después las personas se arrepienten. O sea, no se arrepienten para salvación, ¿no? Pero aún se arrepienten de lo que hicieron, cosas aberrantes. Porque la embriaguez trae todo pecados impresionantes. Esta palabra, disolución, también se usa en 1 de Pedro 4:4. Noten el contexto de los pecados. Dice Pedro en 1 de Pedro 4:4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando noten los pecados, lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. El mismo desenfreno de disolución. O sea, ¿qué es la disolución ahí? Embriaguez, orgía, idolatría. Entonces, cuando acá está hablando de hijos que no estén acusados de disolución, no está hablando de alguien que no hace un berrinche. ¿Tu hijo hizo un berrinche? Entonces no puede ser pastor. No está hablando de eso. No está hablando de actitudes rebeldes que tu hijo puede tener. Todos los hijos tienen actitudes rebeldes. Está hablando de personas acá, o sea, para que un hijo llegue a vivir de esta manera, en un punto vos no tuviste que haberle puesto ningún límite. En la mayoría de los casos, vamos a ver, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Como dice un escritor, por lo tanto, los hijos del posible anciano no deben ser culpables de sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces. Así que de vuelta, tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos acá de los hijos del pastor, no estamos hablando de hijos que no hacen berrinche o a veces se portan mal, o que sea el hijo el que le pegó al otro nene. Bueno, lo retaremos, ¿qué vamos a hacer? No está hablando de eso. Está hablando de pecados ya escandalosos. Y la palabra rebeldía ahí quiere decir ingobernable. Y de vuelta, no está hablando acá de cierta rebeldía que tu hijo puede tener, quizás que un adolescente puede tener. Me gusta como lo dice un autor, me encanta. Dice, en la adolescencia, dice un autor, casi todos los jóvenes manifiestan cierto grado de rebeldía en momentos determinados. Debemos suponer, por tanto, que el apóstol está hablando de aquellos extremos en los que la insolencia de los hijos llega a ser notoria. La insolencia de los hijos llega a ser notoria. Una cosa son las manifestaciones de disgusto, un berrinche, una mala cara que un adolescente puede poner. Otra es el repudio público y descarado de la autoridad paterna. Una cosa es que tu hijo te ponga mala cara y otra cosa es que ya tu hijo sea conocido por la rebeldía. Que tu hijo sea conocido por hablarte mal, por faltarle el respeto. Que la gente sepa que vos no le pones límite. No podés gobernar a tu hijo. No lo podés gobernar. Entonces, tenemos que tener cuidado. No está hablando acá de hijos perfectos, pero sí está hablando del liderazgo del padre sobre su hogar. Vos no podés estar viviendo con tu hijo y que tu hijo promueva el LGTB. ¿Qué pasó en el medio? Que tu hijo sea el que se junta acá en la esquina, está fumando, está tomando. Eso habla de tu liderazgo. Como una vez decía el pastor Pelufo, Alejandro, me encantó como lo dijo, expresaba él, ¿no?, este texto de esta manera, diciendo, lo que creen mis padres nada que ver, todo mentira eso. Eso de Dios es todo mentira. Eso habla de tu liderazgo. Si vos no podés gobernar a tu hijo, a tus hijos, no lo vas a poder hacer con la iglesia. Porque los ancianos gobiernan. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien.
sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien, y esta misma palabra gobierna se usa en 1 Timoteo 3, que gobierne bien su casa. Si vos no le ponés límites a tus hijos, ¿lo vas a hacer con la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando un miembro de la iglesia esté cometiendo esos pecados? ¿Le vas a poner límites o vas a ser como con tus hijos? ¿O vas a ser como dicen las iglesias hoy en día, no? Bueno, estoy viviendo en concubinato, bueno, está bien. Mientras ustedes se amen, no pasa nada, está todo bien. No. La iglesia, como decían los puritanos, la familia es una mini iglesia. La familia es una mini iglesia. Si vos no podés liderar las 5 personas que tenés en tu hogar, ¿cómo vas a hacer con una iglesia? Y por supuesto, cuando acá hablamos, y me encanta incluir este concepto, cuando hablamos de que este hombre gobierna su hogar, específicamente a sus hijos, estamos hablando acá, pensamos en la disciplina, y hablé mucho de eso, en la paleta, pero va más allá de eso, En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación, o disciplina e instrucción. Nosotros nos quedamos en ese texto siempre con la primera parte, en la disciplina, ¿no? Y pensamos que la manera de criar a nuestros hijos es solamente darle paleta. Bueno, eso es parte, pero no es lo único. Y no solamente no es lo único, no es lo que más debes hacer. En comparación con la instrucción debe superar a la paleta. O sea, vos le das paleta, no sé, 3 o 4 veces por día, a veces más, ¿no? Pero en los mejores días. Pero en tu hogar se tiene que respirar la Biblia. En tu hogar, o sea, los momentos de paleta deben ser puntuales, pero los momentos de enseñanza deben ser constantes. Vos debes ser un pastor en tu hogar. Hay momentos donde, claro, ponés los límites, pero más allá de eso, vos tenés que estar todo el tiempo guiando a tu familia, específicamente vamos a hablar acá a los hijos, a tus hijos con la palabra de Dios. Hay momentos donde el padre dice, bueno, acá se hace esto porque yo lo digo. Hay momentos que un pastor dice, bueno, acá se hace esto porque entendemos qué es lo que la Biblia dice y ya. Pero no es la norma esa. La norma es que enseñamos, explicamos. ¿Y por qué no hacemos esto en la iglesia? Y explicamos, enseñamos, mostramos. Y lo mismo debe hacer un padre con sus hijos. Le está enseñando, le da paleta, por supuesto, pero le está enseñando. Y muestra, y en la Biblia se respira, en su hogar se respira la Biblia. Y entonces su hijo lo que está pensando todo el tiempo es, yo hago esto no porque lo dice mi papá, es porque la Biblia lo dice. En realidad, todo el tiempo los padres tenemos que mostrar a nuestros hijos que lo que nosotros le decimos es porque le dice la Biblia. ¿Por qué, papá, no me puedo vestir de esta manera? Porque la Biblia dice que tienes que hacerlo con decoro. ¿Por qué, papá, hoy tenemos que ir a la iglesia? Porque Dios nos manda a congregarnos. ¿Por qué, papá, no puedo juntarme con tales amigos? Porque la Biblia dice que tenés que apartarte de las malas influencias. Porque la Biblia. Entonces, vemos un hombre que está gobernando a sus hijos, pero no solamente a base de látigo. Sus hijos no lo obedecen solamente porque tienen miedo. Sabemos de padres que nunca abren la Biblia y aún sus hijos son obedientes. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco, ¿sabes qué, no? Papá saca el látigo. Pero eso no es lo que hace un pastor. Entonces, miramos a esta persona, si esta persona pastorea a sus hijos, le enseña la Biblia a sus hijos. Si los hijos saben que la autoridad es el padre en el hogar, pero la autoridad es el padre porque eso es lo que Dios ha determinado. Dios me puso como autoridad acá. Dios. Entonces yo te mando esto porque Dios me puso como autoridad. Vos te tenés que someter a mí porque es lo que Dios dice. La autoridad es la Biblia. Entonces miramos, este hombre instruye a sus hijos en la Biblia. Y por supuesto, todo esto tiene que ser mientras los hijos están en el hogar. Dice un autor que el participio presente, o sea, la palabra acá tenga a sus hijos, es un participio presente, no importa.
La palabra acá, el verbo acá, tenga sus hijos, dice este autor, se usa para denotar la posesión de personas con las que tenemos una estrecha relación. O sea, que tenga sus hijos, el verbo ahí tenga está hablando de una relación estrecha. Entonces dice este autor, la implicación es que Pablo está refiriéndose solo a los hijos que todavía están legítimamente sujetos a la autoridad de su hogar. Y Pablo dice en 1 Timoteo que gobierne bien su propia casa. Cuando tu hijo sale del hogar, ya no está bajo tu autoridad. Ya no está bajo tu autoridad. Vos cruzaste la puerta, ya tomás tus decisiones. Yo no puedo ir a mi hijo que no vive en mi hogar a decirle, vos tenés que... No, le puedo sugerir, lo puedo aconsejar, pero ya es su responsabilidad. El punto no es qué hace mi hijo cuando sale del hogar, el punto es qué hace mi hijo mientras está bajo mi hogar, porque ahí es mi responsabilidad. Cuando lo mismo pensamos en la iglesia. Somos responsables mientras la persona es miembro de la iglesia. La persona ya no es más miembro de la iglesia, ya está. La persona la disciplinamos, la excomulgamos, ya está. Pero mientras está acá, es nuestra responsabilidad. Y lo mismo pasa con los hijos. Mientras el hijo esté bajo el techo de su padre, está bajo su responsabilidad. Pero por supuesto, hermanos, puede haber casos en que sus padres sean fieles y sus hijos sean muy impíos. Bueno, puede darse el caso, puede darse. Dice un autor, me encanta lo que dice el autor, no tener balance. Aquí no es cuestión de juzgar al hombre o de sugerir que los desvaríos de los hijos siempre son reflejos de una paternidad defectuosa. El padre puede ser inocente y el hijo culpable. O sea, no estamos diciendo que tenemos que tener cuidado con decir, bueno, porque tu hijo es impío, vos sos un impío. No necesariamente. Pero me encanta la aclaración de este autor. Sin embargo, el padre queda descalificado por el mal testimonio del hijo. No es cuestión de atribuirle culpa, ni de juzgar su manera de llevar la paternidad, sino de proteger el testimonio y el buen nombre de la obra de Dios. La iglesia tiene el deber de velar para que el nombre de Cristo no sea vituperiado. Entonces, no estamos diciendo de que si tu hijo es de esta manera, vos necesariamente sos un mal padre. Puede darse, o sea, la norma es esa, la norma. Pero puede darse el caso de que no. Pero aún así no calificás. Ese es el punto de Pablo. Aún así quedás descalificado para el ministerio. Pero, ¿por qué? Porque en un sentido es tu culpa, no, quizás no, pero bueno, el Señor así lo ha querido. Un autor, Dave Harvey, él dice que habla de la gracia preveniente, pero no al sentido arminiano, sino en el sentido de que Dios, si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Hermanos, para que una persona cumpla los requisitos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ninguno está acá y dice, todos nosotros miramos nuestra vida atrás y decimos, wow, yo hice esto podría haber terminado en un desastre. Esto podría haberse descarrilado de esta manera. Es la gracia de Dios. El pastor no se para acá diciendo, miren, yo soy un fenómeno, todos ustedes no son pastores porque es un desastre, acá yo soy un capo. No hace eso. No hace eso. Un pastor mira y dice, bueno, Señor, vos has querido que yo cumpla los requisitos, vos has obrado a mí, vos me has dado la gracia. Si yo cumplo con estos requisitos, no soy ningún fenómeno, es tu gracia. Y bueno, y en su soberanía Dios puede querer quizás que tus hijos de vuelta tengan esta actitud, y bueno, el Señor así lo ha querido. Pero eso no te calificaría. Así que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de juzgar siempre y hacer una ley a sus padres. Eso es lo que hacen los amigos de Job. Si vos estás mal, estás enfermo, es por pecado. Bueno, no necesariamente. En muchos casos es así, sí, en muchos casos es así, obvio. Lo vemos en la Biblia. Santiago capítulo 5. Si alguno está enfermo, llama a los ancianos. Y si hubiere pecados, les serán perdonados. Puede ser, pero no necesariamente. Pero los amigos de Job hicieron una ley de eso. No siempre. Y acá lo mismo. No siempre. Es normal. Suele suceder que cuando un padre no le pone límite a sus hijos son rebeldes. Pero no siempre. Pero el punto, hermano, sí, el punto es, y concluyendo es, pero los requisitos son excluyentes. Son excluyentes. Entonces debemos mirar, y obviamente con sabiduría, ¿no? Me gusta acá estudiar el concepto de disolución y rebeldía, porque tenemos que tener cuidado. A veces las iglesias no profundizan en la palabra,
y a veces piensan que, de vuelta, que un berrinche o un mal comportamiento o una temporada, un periodo que tu hijo puede tener quizás de no tanta obediencia, automáticamente te descalifica. No es así, no es así. Estamos hablando acá de cosas realmente graves. Y pienso que tenemos que tener cuidado, porque un error que nosotros podemos cometer es poner la vara tan alta, que eso suelen hacer muchos. Ponemos la vara tan alta para el misterio que no califica a nadie, digamos, Jesucristo y nadie más. Entonces, como no califica a nadie, ¿quién gobierna la iglesia? Bueno, cualquiera. Y ahí tenemos personas, no, yo no soy pastor. Yo no soy pastor. No me pidas que estudie la Biblia, pues yo no soy pastor. Y entonces, ¿qué haces predicando? Y bueno, no hay nadie que predique. Y entonces cerrá la iglesia y andate a otro lado si no hay nadie que predique. Pero no te pongas vos. Pero a veces ponemos la vara tan alta que no califica a nadie, y como no califica a nadie, entonces en un sentido todos son pastores. No, hermanos. Debemos estudiar y considerar, cuando consideramos a alguien para el misterio, debemos evaluar si cumple o no con los requisitos. Pero para terminar, quiero que termines preguntándote, y yo también, ¿no? Bueno, ¿cómo soy como padre? Antes de mirar al lado, no decir, no, que yo sé que tiene un deseo para el pastorado, no. Antes de eso, me miro a mí y digo, ¿cómo soy como padre? ¿Cómo soy como esposo? No es estar acá diciendo, a ver, levante la mano quien quiere ser pastor, a ver. No, yo no soy el juez. No soy el juez. Primero me pregunto a mí mismo, ¿cómo soy como esposo? Y si no, es un llamado a arrepentirnos, hermanos. A arrepentirnos, a crecer, a buscar la gracia de Dios, porque de eso se trata. A buscar al Señor, a clamar, ir yendo de acá, en lugar de irme acá diciendo, viste, yo sabía que no podía ser pastor. En lugar de hacer eso, irme acá diciendo, Señor, ayúdame Dios, dame la gracia. Y si vos estás viviendo, no de manera perfecta, pero conforme a estos requisitos, decir gracias, Señor, gracias. Alabar al Señor, Dios, si yo puedo cumplir esto es por tu gracia. No soy ningún fenómeno. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción, Dios. Qué precioso. Qué precioso, Dios, que tú nos hayas dejado en tu palabra requisitos para el ministerio. Gracias, Señor. Queremos rogarte por tu gracia, para que tú nos ayudes, tú levantes aquí, Señor, hombres que cumplan estos requisitos. Pienso, Dios, aquí por cada hombre que está en esta iglesia, Señor, que es un creyente, que Dios, que pueda cumplir con estos requisitos, aunque muchos de ellos no sean llamados al ministerio. Dios, por favor, ayúdanos, danos la gracia, Dios, para que en esta iglesia no distingamos la piedad de un pastor de la piedad de los demás creyentes. Ayúdanos a todos nosotros a esforzarnos por crecer en santidad y saber que en tu gracia tú llamarás a algunos de ellos a ser pastores. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayuda a las esposas, Dios, que están aquí, a potenciar a sus esposos, ayudarlos a cumplir con estos requisitos. Por favor, Dios, ayúdalos. Y obra a nuestros hijos, aquellos que no te conocen, sálvalos, Dios, por favor. No es nuestra piedad, no es, Señor, nuestra virtud lo que los va a salvar, sino es tu gracia, Dios, es tu misericordia. Por favor, sálvalos, ten misericordia, y no solo a nuestros hijos, a todos los que estén aquí, Dios, que no te conocen. Te pedimos, Dios, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.